Bienvenidos a este documental exclusivo sobre una de las marcas de relojes más ilustres y enigmáticas de la historia, Rolex. Nuestro increíble viaje se propone desentrañar los orígenes velados, y el camino legendario de una marca que ha resistido la prueba del tiempo, la resiliencia y el cambio. Hablando de tiempo. Nuestra historia comienza en el siglo XIX, una época de innovación, determinación y el consiguiente cambio en el ámbito del prestigio y el lujo. Fue una época en la que surgió un hombre que cambiaría para siempre el rostro de la relojería el señor Hans Wilsdorf, el genio detrás de Rolex. Hans Wilsdorf era un joven huérfano, nacido en 1881, decidido a hacerse un nombre en un mundo que no era del todo acogedor para un niño adoptado con grandes ambiciones. Wilsdorf soñaba con crear relojes duraderos y precisos que superaran los estándares de calidad habituales, un sueño que eventualmente marcaría un gran salto en la industria relojera de lujo. Wilsdorf era consciente del estigma existente en torno a los relojes de bolsillo producidos en masa, cuya precisión a menudo fallaba debido a una gran cantidad de condiciones físicas como humedad, polvo, temperatura e incluso empujones casuales. De hecho, los relojes de pulsera de esa época se consideraban poco fiables, y significativamente menos precisos en comparación con sus homólogos de bolsillo. Sin embargo, Wilsdorf vio un potencial inexplorado en la construcción compacta de relojes de pulsera y prometió revolucionar este ámbito. Wilsdorf montó una pequeña empresa con su cuñado en Londres, y comenzó su aventura de importar movimientos de relojes suizos a Inglaterra, donde los ensamblaban en relojes muy nerviosos y de alta precisión. Poco después, Wilsdorf fundó Wilsdorf & Davies, empleando a solo 15 personas y sentando las raíces de lo que eventualmente se convertiría en la reconocida marca que hoy reconocemos como Rolex. La marca Rolex no nació un éxito de la noche a la mañana, en cambio, tuvo que capear su serie de desafíos y críticas. El nombre, Rolex, en particular, tiene un cuento interesante adjunto. Si bien muchos suponen que el nombre significa descarrilarse de la lengua, y fue elegido estratégicamente por su fácil memorabilidad, otros creen que hay una explicación más profunda arraigada en la ideología personal de Wilsdorf. Wilsdorf, anglicano de fe, deseaba tener un nombre neutral para su empresa, uno que pudiera pronunciarse cómodamente en cualquier idioma, y no estuviera vinculado a la observancia de las fiestas cristianas o no cristianas. La historia cuenta que pasaba horas hojeando un diccionario, buscando el nombre más apropiado y distintivo para su marca revolucionaria. Supuestamente, un día su grueso diccionario del tesauro de Sheila se abrió en R, y se desarrolló un vistazo de Rolex, lo que llevó al nacimiento de una leyenda. Con el Rolex único, ambiguo, fácil de pronunciar y deletrear elegido como marca, Wilsdorf estaba dispuesto a perturbar el estancado mercado con sus sueños sin precedentes. En 1910, Rolex hizo precisamente eso, convirtiéndose en el primer reloj de pulsera del mundo en recibir el certificado de precisión suizo, enfatizando una vez más la aguda atención de Wilsdorf al detalle, la artesanía y su constante búsqueda de la perfección. Eso no es todo. Al cabo de un año, Rolex hizo historia al ser el primer fabricante en recibir el muy estimado certificado de precisión clase A otorgado por el Centro Oficial de Calificación de Relojes, un reconocimiento que antes estaba reservado solo para los grandes cronómetros marinos. Al hacerlo, Rolex contrarrestó efectivamente el escepticismo y el elitismo generalizados en la industria, y anunció inequívocamente su llegada como un contundente contendiente en el mundo de los relojes de lujo. A medida que las ruedas del tiempo giraban, Rolex introdujo numerosas innovaciones que definieron la encarnación moderna de los relojes de pulsera. Rolex lanzó el Oyster en 1926, el primer reloj de pulsera automático resistente al agua, al polvo y a los golpes del mundo. Este fue otro paso crucial en el plan maestro de Wilsdorf. La invulnerabilidad del Oyster se demostró a nivel mundial en 1927, cuando la nadadora británica Mercedes Gleitze, vestida con un Oyster, nadó a través de las frías aguas del Canal de la Mancha. Aunque Gleitze no pudo completar todo el viaje debido a las condiciones climáticas adversas, el Oyster salió victorioso, lo que llevó a una promoción masivamente publicitada de la resiliencia sin precedentes del Oyster. Mientras tanto, en la década de 1930, Rolex presentó el Perpetual, el primer mecanismo automático del mundo con rotor perpetual, para ser exactos. Integrando de manera innovadora un mecanismo interno de rotor basculante, el Perpetual enrollaba el resorte real del reloj con solo los movimientos naturales de la muñeca, un dominio de la precisión mecánica hasta ahora desconocido. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Rolex consolidó su estatus como una marca que podía resistir con resiliencia las circunstancias tumultuosas, y estar a la altura de los desafíos. El gobierno británico otorgó a la empresa una misión ultrasecreta para suministrar a los prisioneros de guerra relojes Rolex, proporcionados por sus captores, para reemplazar los relojes rotos y en ruinas durante la era de la guerra. La confianza que el gobierno británico confiaba en Rolex destacó aún más el papel fundamental que desempeñaba la marca en la cronología del cronometraje, desde ser un cronometrador en las muñecas de unos pocos elegidos en la posguerra, hasta eventualmente expandirse hasta convertirse en un modelo universal. Símbolo de lujo y precisión. En las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, Rolex elevó sus ya altos estándares a nuevas alturas.
Se convirtió en el nombre líder en precisión cronométrica con sus movimientos inigualables, y la implementación de materiales revolucionarios como rolesor, la combinación de oro y acero, y cerachrom, una cerámica ultrarresistente utilizada para biseles. A finales del siglo XX, la marca Rolex viajó más allá del umbral de su identidad como empresa relojera hacia el mundo del deporte y la exploración. El Rolex Oyster Perpetual Explorer se presentó como un reloj diseñado para alpinistas en 1953. El compromiso del fabricante de Ginebra de crear relojes que funcionaran bien en las condiciones más duras se reafirmó una vez más con su nomenclatura. En 1954, las ostras fueron sometidas a una prueba definitiva, una expedición a territorios desconocidos. Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay conquistaron con éxito el monte Everest, luciendo los relojes Rolex Oyster Perpetual. Este logro dio a los relojes el sobrenombre de Explorer y a Rolex, el título del reloj de los triunfadores. Al mismo tiempo, el espíritu aventurero de Rolex se encarnó en el trepidante deporte de las carreras de autos con el lanzamiento del emblemático Rolex Daytona en 1963. El reloj lleva el nombre del conocido hipódromo de Florida, lo que significa una extravagante fusión de velocidad, deportes y lujo que no tenía comparación con ninguna otra marca. Y aún así, la leyenda crece. Al adquirir numerosas patentes y desarrollar tecnologías internas a lo largo de los años, Rolex cultivó una imagen insuperable de persistencia, precisión y exclusividad, arraigándola firmemente como un punto de referencia de lujo y calidad. A pesar de la desaparición de Hans Wilsdorf en 1960, su visión y la tenacidad para hacerla realidad han seguido guiando la marca. Wilsdorf dejó a Rolex en una estructura directiva fuerte y capaz, manteniendo un buen equilibrio entre continuidad e innovación en la producción de relojes, encarnando maravillosamente la esencia de la propia marca. Hoy, Rolex persiste como emblema de pura artesanía, estándares intransigentes y admiración cultural inexpugnable. Sus variaciones, ya sea el aclamado Submariner, el esquivo Daidate, el Firmenmaster o el más extravagante Yachtmaster-, han grabado sus distintas posiciones en el ámbito de los coleccionistas de relojes, reflejando el estilo de vida y el gusto únicos de su usuario. Estableciendo su propio ritmo y estándar, el ilustre viaje de Rolex no se trata de ser el primero en todo momento, sino de hacer las cosas mejor, honrar los principios de su fundador, y agregar más capítulos a la rica historia. Se trata de ser la marca conocida por su determinación incomparable y su compromiso insondable con la calidad, una marca que está a la altura de la visión de Hans Wilsdorf de crear algo duradero, significativo y verdaderamente excepcional. Al poner fin a este trascendental viaje, es importante enfatizar que Rolex es más que un simple instrumento de cronometraje. Es un símbolo de excelencia y esfuerzo humanos, que resume la esencia de la audacia, la resiliencia y los logros. Es un faro que mantiene en alto la llama de la innovación, y guía a las generaciones a traspasar los límites y luchar por la perfección. Tal como sugiere el perdurable mantra de la marca, cada Rolex tiene una historia que contar. En un intento por mantener vivo el enigma en torno a Rolex, la marca sigue siendo clandestina en cuanto a su funcionamiento interno. Incluso hoy en día, Rolex sigue siendo una empresa privada, controlada inquebrantablemente por el fideicomiso creado por Wilsdorf y su cuñado, lo que garantiza que el secreto de su éxito siga siendo precisamente eso, un secreto. Entonces, la pregunta que nos propusimos responder ¿cómo creó un huérfano Rolex? ¿La historia nunca se contó? Nos gustaría pensar que fue pura visión junto con determinación, resiliencia y un compromiso inquebrantable con la calidad lo que impulsó a Hans Wilsdorf a sentar las bases de una de las marcas de lujo más prestigiosas y veneradas del mundo. Wilsdorf demostró que incluso los comienzos más adversos podrían generar los resultados más innovadores. El quid del éxito de Wilsdorf no fue solo la creación de relojes duraderos, precisos y lujosos, sino que se basó en gran medida en su capacidad para prever y adaptarse a las tendencias cambiantes, tanto en las preferencias de los clientes como en los avances industriales. Esta visión, junto con un firme compromiso de servicio, ha asegurado el indiscutible soberano de Rolex en el ámbito de la relojería. Incluso cuando usas un Rolex o simplemente pasas las páginas de su espléndida historia, recuerda que, con cada tic, llevas la encarnación de la innovación atemporal y la dedicación implacable. Entonces, aquí está Rolex, el símbolo del esfuerzo humano, y aquí está Hans Wilsdorf, un huérfano que creía en el poder del tiempo y creó un legado atemporal. Mientras concluimos este cautivador viaje, dejémonos con un pensamiento del propio Wilsdorf. Deja que estas palabras resuenen en los pasillos de tu mente, y deja que el legado atemporal de Rolex te guíe en tus búsquedas de lo incomparable e inolvidable. Con un toque poético al tiempo, cerramos la sesión. Recuerde, la historia de Rolex no es simplemente una historia de creación de relojes lujosos, es un relato de la perseverancia humana, la visión y la marcha constante hacia la verdadera excelencia. Como bien dijo Hans Wilsdorf, no vendemos tiempo. Vendemos momente, y con cada momento en que un Rolex pega pretendientes, aficionados a los relojes y conocedores cotidianos, no es de extrañar que la historia de Rolex persista en ser una narrativa icónica de sueños y determinación que se hacen realidad. Dicen que el tiempo cura, en el caso de Rolex, el tiempo también enseña, evoluciona y refuerza el poder de la voluntad humana. Gracias por mirar.
Si esta exploración en profundidad de la leyenda de Rolex y Hans Wilsdorf ha encendido en ti el fuego de la curiosidad y te ha dejado anhelando más, entonces estad atentos a las crónicas más atractivas de este magnánimo fabricante de relojes aquí mismo, exclusivamente en este YouTube canal. Impredecible y en constante cambio como el propio paso del tiempo, la historia que acabamos de contar es un testimonio del poder de los sueños y la persistencia de la ambición. Al igual que los relojes que crean, Rolex y su historia continúan inspirando, elevando y agregando un toque de elegancia a los momentos más preciados de la vida. Al cerrar nuestro viaje, tengan la seguridad de que nuestra aventura compartida en el misterioso pasado de Rolex no es el final, sino simplemente el estribillo inicial de una saga ardientemente tejida de tiempo, determinación, resiliencia y búsqueda interminable de la cumbre de la perfección. Cada momento de esta cautivadora historia es un ritmo en la sinfonía de la excelencia humana, haciéndose eco del compromiso inquebrantable de un hombre impulsado por una voluntad inflexible. Cada golpe de esta extraordinaria narrativa es un golpe de la herramienta del relojero, que graba la faz del tiempo mismo. Y finalmente, cada capítulo de esta saga atemporal promete revelar más secretos, más innovaciones y más historias. Gracias por realizar este emocionante viaje con nosotros.